Listo. Hermanos y amigos, qué bueno poderles saludar nuevamente. Aquí estoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Estamos hablando de los componentes del reino. Y ya hemos hablado de algunos que al final haremos un repaso, pero por ahora quiero decirles que hoy quiero hablar acerca del gobierno del reino. Cuando nosotros hablamos del reino, algunos me han preguntado, y muchas veces lo han hecho, ¿qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere? El reino de Dios es el sistema de gobierno divino sobre la tierra. Porque Dios es el dueño de todo. A veces nosotros desconocemos este principio. Algunos hablan inclusive de que hay que hacer una separación entre el mundo y lo que es de Dios, refiriéndose a las cosas materiales. Pero cuando uno estudia la Biblia a conciencia, encuentra que Dios es el dueño de todo. Por ejemplo, en el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿qué se queda por fuera que no sea de Dios? Si todo es de Dios. Luego, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y a partir del versículo 16, él está hablando de que el Señor Jesús creó todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Creó todo para que esa creación que Él lo hizo por Él y para Él. Entonces, si Dios creó lo visible y lo invisible y lo hizo por Él y para Él, ¿qué se queda por fuera? Así que Dios es el gobernante de todo y por eso creemos en la soberanía de Dios y por eso hablamos con autoridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. Así que los hijos de Dios estamos bajo el control de Dios, pero somos coparticipantes del gobierno de Dios. Cuando Dios creó al hombre, le dice ahí en Génesis 1:26, donde habla de la creación del hombre, dice que le dio autoridad para señorear. Y en el versículo 28 dice algo más, dice que le dio dominio y le dio señorío y le dio la capacidad de gobierno con autoridad, lo cual indica que nosotros somos participantes del gobierno de Dios. Así que el sistema de gobierno de Dios, que es el gobierno del reino, implica que nosotros debemos gobernar con Él. Él es el soberano, nosotros subordinados porque somos inferiores, pero gobernamos en ese sistema y ahí es donde se hace la voluntad de Dios y ahí es donde nosotros ejercemos la autoridad. Cuando el Señor estaba enviando a sus apóstoles, les dijo: yo les doy poder y autoridad sobre los demonios para echarlos fuera, para sanar enfermedades, para resucitar muertos, para hacer todas esas cosas. Ahí lo dice la palabra del Señor. Entonces ese es el gobierno de Dios. Pero la iglesia se ha dedicado a ser religiosa, a cumplir ritos y todo lo demás. Ahora, al hablar de que el gobierno de Dios lo implica todo, un gobierno teocrático. No es un sistema de gobierno democrático, ni es un sistema socialista, donde hablan tanto de la justicia social, ni la Biblia habla de una dictadura, donde se hace lo que una sola persona manda. Es un reino teocrático, donde Dios es el que gobierna y nosotros somos súbditos del rey, siervos del rey, al servicio del rey.
pero tenemos que ejercer la autoridad que Dios ha delegado para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Y un ejemplo de ello es cuando Dios estableció a Adán en el huerto. Le dijo, ahí está el huerto, coma de todos los árboles. Usted puede comer de todos, pero hay uno que está prohibido, el árbol de la ciencia del bien y el mal. No vaya a comer de ese porque el día que lo haga morirá. Y luego además dice más adelante que el Señor le dijo a Adán, póngale nombre a todos los animales que están sobre la tierra. Entonces Adán tenía la responsabilidad de administrar el paraíso, de cuidarlo, pero también de disfrutar de todo lo que había. Era un reino ahí en el paraíso. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No solamente que reconozcamos a Dios como soberano, sino que en la práctica nos sometamos a Dios. Cuando yo veo que hay pastores que se quieren como enseñorear de las ovejas y la gente tiene que rendirles pleitesías a ciertos líderes religiosos e inclinarse y casi adorarlos y hacer una cantidad de cosas, eso está fuera de orden. Porque el que merece toda la adoración, el que gobierna y tiene control de todo, el dueño de la iglesia y de todo lo que existe, es Dios. Y a Él tenemos que someternos. Ahí dice el Evangelio de Mateo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No está diciendo que debemos adorar ni imágenes, ni santos, ni ministros, ni profetas, ni apóstoles, ni nada de esas cosas. Nosotros somos servidores de Dios, colaboradores de Dios. Y entonces tenemos que entender que sí, hay un gobierno divino en la iglesia y que nosotros debemos hacer su voluntad y ejercer su autoridad en ese gobierno, en ese sistema de gobierno. Ese es el reino de Dios. Y si se hiciera una comparación con la iglesia no es el reino. La iglesia es el medio que Dios usa para establecer su reino y ejercer en él su voluntad. Por ejemplo, el reino es permanente, la iglesia es temporal. Cuando Cristo venga, la iglesia se va y dejó de existir aquí en la tierra. Pero Dios sigue siendo el rey. Y debemos nosotros entender eso. Cuando Dios estableció su gobierno y nos dejó su palabra, Él dijo que aquí se debe hacer su voluntad como se hace en el cielo. Y nosotros tenemos que reconocer en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida social que Él es el que gobierna. Cuando el Señor recomendó a través del apóstol Pablo, dijo que nosotros somos embajadores del reino. Y al ser sus embajadores somos representantes del cielo y representantes de Dios. Tanto del cielo como de Dios somos sus representantes. Por eso somos embajadores del reino. Y ese reino se establece aquí con un sistema de gobierno y nosotros debemos vivir en él. Hermanos y amigos, qué bueno saber todas estas verdades de la palabra del Señor y poder ejercer la autoridad con humildad al servicio del Señor. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme. Les invito para el próximo programa cuando estaremos hablando de otro componente del rey que es muy importante. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.